Ya, primero, preséntesela. Ya. Bueno, soy Leonardo Saldumbide, historiador, sociólogo, trabajo en la Universidad Católica, coordino el programa de estudios especializados y también soy el coordinador académico de un colectivo de investigación en torno a estudios de la muerte que se llama Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, que lo fundé en 2014 junto a otros colegas que investigan el tema en Ecuador, y es la filial local de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios. Eso. Ya. Listo, entonces mi primera pregunta es, ¿cómo la muerte es política? Bueno, la muerte, el problema cuando uno aborda metodológicamente un tema como la muerte es que se enfrenta con uno de los pocos hechos totales, ¿no? Entonces, está impactando desde las bases mismas de la sociedad, de cada sociedad, hasta entrañas muy profundas de cada uno de los individuos. Entonces, este campo es muy amplio, no solamente en abordaje, sino también en las perspectivas que se le da, que pueden ir desde el tema espacial, ¿no es cierto?, hasta el tema individual, hasta una geografía del cuerpo, las violencias, en fin. Sin embargo, o sea, como te he dicho, pues también en el curso, o sea, es un elemento, la muerte es un elemento que nos define como especie, ¿no? Y más allá de ser únicamente este espacio que nos configura como entidades limitadas temporalmente, como sujetos a planificarse, lo que fuera, ¿no es cierto? En este espacio es donde se despliegan una serie de luchas y disputas también. En ese sentido, la muerte aparece siempre como un margen, ¿no es cierto?, borroso, en el que se están continuamente jugando, ¿cierto?, perspectivas de todo tipo y que tienen múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, como dice la colega Cristina Barile, morir no es poco, nunca lo ha sido. Y esto ha implicado que en gran parte de las civilizaciones, de las sociedades, haya una dedicación especial, no solamente para intentar entender el óbito o la muerte, ¿no?, sino también para tomar previsiones respecto a ella. Y en estas previsiones también están posiciones sociales. En estas tomas de posición también están distinción, elementos de distinción, están elementos mediante los que se puede de alguna forma basta elementos en los que se puede leer íntimas relaciones y posicionamientos al interior de la sociedad, ¿no? Decía Edgar Morán que no en vano mucho de lo que sabemos del pasado lo conocemos con base en las estructuras funerarias que dejan, pero no necesariamente son evidencias del funcionamiento de toda una sociedad, ¿no?, sino de espacios diferenciados, de accesos y de previsiones que se toman frente a un determinado cuerpo en un determinado momento. Entonces, la muerte es el acto político por excelencia, porque implica justamente ese posicionamiento social, ¿no es cierto?, y esa carga simbólica que da sentido a la vida, ¿no? En ese sentido es amplia y profundamente política. El tema de la muerte ha sido así históricamente.
Ya, entonces, ¿puede la muerte influir en la justificación de proyectos políticos? Claro, lo ha hecho. Justamente analizando, por ejemplo, el libro de Olav Rader, ¿no? El culto político a los muertos, nos enfrentamos a uno de muchísimos análisis en los que la muerte o la idea de una definición, ¿no es cierto?, estratégica de ese más allá, que se va construyendo en cada sociedad bajo distintos, digamos que, puntos filosóficos, culturales, ¿no es cierto? Nos hablan de todo un mapa, un mapeo, ¿no es cierto?, de esta estructura eh, simbólica de un espacio que no es terrenal, que no responde a la realidad vivida, a la realidad, si quieres, ¿no es cierto?, cotidiana, sino que se despega justamente cuando la muerte acontece, ¿no? Y que sirve justamente no solamente para hacer previsiones respecto al futuro o al más allá de esos, digamos que a la inserción al más allá de esos cuerpos, de esos muertos, de esos dirigentes, sino también para hacer lecturas en torno al presente, ¿no? Y a lo que significa. Y por eso creo que ha sido problemático el tema de la muerte y tan disputado, ¿no? No en vano digamos que uno de los elementos pilares, por ejemplo, para la instauración del régimen hispano en América fue justamente, ¿no es cierto?, el control del culto a los muertos, porque detrás de ese culto no solamente se entendía una suerte de entramado filosófico, ¿no?, sino la reproducción cultural, política, simbólica de esa sociedad a la que había que apuntalar de alguna manera. Y a pesar de que un sistema, ¿no es cierto?, intente imponerse, siempre sobreviven restos del otro, ¿no? Entonces, la muerte aparece como ese espacio de capas, ¿no? Como ese espacio que no se supera, como ese espacio en el que hay que excavar un poco y pues y tienes otras interpretaciones. Y han servido en muchos casos para definir el funcionamiento mismo de las estructuras sociales. O sea, así de profundo es, ¿no? Hay que recordar que si estamos encerrados en este momento es por temor a la muerte. O sea, así de fuerte es el sentimiento, así de, o lo mismo que estudias tú, ¿no? El hecho de que en ocasiones la muerte de un individuo se convierta en una razón de Estado. Por ejemplo, cuando la muerte se reviste de la gloria de la guerra como un fin nacional. Entonces, esas lecturas en las que la muerte está impactando, ¿no es cierto? No solamente la narrativa social o las narrativas que se desprenden de los distintos grupos, sino también estas cotidianidades en las que vive la población son importantes porque están leyendo no solamente un mapa espiritual, como yo te lo he dicho también, eh, esta disputa geográfica, si se quiere, del más allá, ¿no? Esta división, esta diferenciación del espacio ultraterreno, puede ser vista tan fácticamente como la lucha por la territorialidad en el espacio de los vivos, ¿no? Entonces es muy potente. Ya. Y, o sea, y más allá de la justificación de los proyectos, de la utilización de la muerte para justificar proyectos políticos, ¿cómo al revés la política influye y transforma las relaciones que las sociedades tienen con la muerte? Bueno, yo creo que o sea, la pregunta es adecuada en tanto que creo que no es un tema digamos que no partimos del hecho de leer cómo se afecta lo uno y lo otro, ¿no? Sino que la muerte al ser una constante está continuamente siendo redefinida por las dimensiones temporales, culturales de cada sociedad, ¿no? Eh, Evidentemente, volvemos, por ejemplo, el ejemplo que te pongo, ¿no? Si se analiza, por ejemplo, la imposición de las normas eclesiales eh, del derecho del derecho canónico aquí a partir del siglo XVII para controlar el culto a los muertos, pues, o sea, más allá de la preocupación filosófica, es un hecho político que pretende impactar en la manera en cómo se entiende, no solamente el culto a los muertos, sino ese más allá, la reconstrucción social, esta suerte de dinámicas que existen entre la memoria y el grupo que queda vivo, ¿no? O sea, porque además el muerto es memoria. Entonces yo creo que en cada momento histórico
la relación que los sujetos tienen con la muerte pues está profundamente marcada por el andamiaje ideológico imperante, hegemónico, pero también por el tema económico, ¿no? O sea, la muerte siempre ha sido un espacio de distinción, en ese sentido debe ser leída. Entonces, leía en la mañana la tesis del Joseph, ¿no? Y él se preguntaba en un momento si la lectura que se puede hacer del cadáver de García Moreno sentado en su silla, ¿no es cierto?, ataviado con su uniforme militar, no era sino una forma simbólica de decirle a la sociedad, en esta figura, en este cuerpo que todavía tiene fisicidad porque está aquí sentado frente a ti, ¿no es cierto? Confluyen el recuerdo, que es la memoria que se está construyendo, la iglesia, porque está en la catedral, y el Estado, ¿no? Plasmado en la fuerza que le inviste el uniforme militar, ¿no? Entonces, creo que no hay lecturas ingenuas alrededor de la muerte, ¿no? Sino que siempre están intencionadas, ya sea desde la búsqueda, como hemos hablado, ¿no? A nivel individual de ese proceso de salvación o de continuidad o lo que fuera que cada persona piense que hay más allá, hasta este proyecto político social, ¿no es cierto?, que tiende a edificarse sobre la memoria de estos muertos que la historia va rescatando, ¿no? Que la historia va sacando de el anonimato y les va constituyendo en un panteón, ¿no?, de hombres y mujeres ilustres en los que justamente se edifica, ¿cierto? No solamente la idea de la nación, ¿no?, sino sus nortes políticos, sus nortes culturales. Entonces, por ahí va, y es una cuestión de ida y vuelta, como tú has dicho. O sea, si bien el fenómeno es cambiante y toda la cuestión, también la sociedad lo lee de maneras distintas conforme se aproxima, ¿no?, y con los recursos que tiene. O sea, es indispensable, por ejemplo, darte cuenta que ahora con la tecnología y todo, ¿no? Eh, Esta suerte de reverencia, ¿no?, a los muertos también se vuelve una cuestión más inmediata, ¿no?, y más volátil. Recuerda el caso de los 3 periodistas que murieron asesinados en el Putumayo. Entonces, en un principio parecía como que se iba a constituir en un puntal, ¿no?, de recuerdo, pero poco a poco se vuelve tenue, ¿no? Porque estamos en una sociedad que recuerda desde la inmediatez. Esto lo dice una teórica que se llama Sonia Marzano, que le llama a la muerte contemporánea la muerte del espectáculo, ¿no?, la muerte de las redes, la muerte, pero en fin, o sea, es también una muerte política en estas condiciones y bajo estas circunstancias, ¿no? Entonces, aterrizándolo a un tema específico, como es el estudio de la cultura funeraria, ¿puede este ayudarnos a entender mejor la relación entre muerte y política? Sí, es justamente una de las líneas más prolíficas que existen dentro de la historiografía de la muerte, a pesar de que normalmente se le ve como un tajo cultural, ¿no es cierto? Está relacionada a la historia de las mentalidades o a la historia cultural. El análisis de la muerte siempre ha tendido como a incorporar, ¿no es cierto?, a entender la manera en que las sociedades generan, ¿no es cierto?, su memoria nacional. Me ponía a pensar justamente cuando haces esta pregunta en el gran debate parisino que cita Philippe Arié, cuando, cuando justamente, ¿no es cierto?, eh, se está planteando esta idea de aplanar la muerte a nivel social, ¿no? Que hayan en los espacios de la muerte un espacio para todos los muertos independientemente de su condición social. Y ese proyecto del siglo XVIII se cae justamente porque va a haber una lectura política en ese momento, ¿no es cierto?, de lo que representa el más allá, una nueva lectura, lo que llamaría es un cambio de sensibilidades, ¿no?, que le va a convertir al cementerio, a ese nuevo cementerio, ese nuevo espacio, en un espacio de peregrinación y a los muertos en un objeto de culto, pero no solamente de culto individual, como pasa con un muerto cualquiera, ¿no?, sino que los estados van a empezar a buscar esos muertos que deben constar en su panteón nacional. Entonces, Napoleón, por ejemplo, en este mismo momento, manda edificar el panteón, donde incorpora, ¿no?,
a estas mentalidades, a estos restos, a estos despojos humanos, pero con los que se está leyendo justamente una idea política, ¿no? O sea, con los que se está construyendo una idea, un ideal nacional, a pesar de que estén desconectados, temporal eh, y filosóficamente, si quieres, ¿no? Pero ese proyecto, por ejemplo, ese proyecto de construcción de un ideal nacional desde la memoria de los muertos o desde los procesos que han vivido los muertos, no solamente europeo, ¿no? Porque acá también se intenta muchas veces, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en el cementerio de Cuenca encuentras una rotonda de personajes ilustres que han sido sacados de distintos espacios del cementerio. Y lo gracioso, o sea, o lo paradójico, ¿no? De esto era que justamente yo alguna vez le pregunté al gerente, ¿no? O sea, ¿con qué fin último está construida esta rotonda, ¿no? Y él me decía como para incorporarles, en primer lugar, a estos muertos a un ámbito del justo reconocimiento y segundo, para que la comunidad azuaya tenga en ellos el referente, ¿no? Así de potente. En Quito no ha pasado, ¿no? Pero claro, o sea, de alguna forma te permite establecer, o sea, los estudios de la muerte sí te permiten establecer esos recorridos, ¿no? Los muertos son inquietos, los muertos se mueven, los muertos divagan. Entonces, justamente esta semana que hablábamos del Cementerio General de Chile, es como que a mí cuando lo visité en busca, por ejemplo, de Víctor Jara, sí me gustó encontrarle en el área popular, ¿no? Y que no le hayan sacado, a pesar de que ya fue exhumado y fue trasladado a una tumba más decente, digamos, no en una tumba anónima, pero está en el sitio en el que acabó, ¿no? Entonces, y algún momento hablando con Joan Jara, la esposa de Víctor, que tuve el placer de conocer hace algunos años en Santiago, ella me decía, yo no permití que les lleven a la rotonda, digamos que al área de hombres ilustres, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en este ejemplo tan básico, ¿no? O sea, de la ubicación, del espacio, ¿no es cierto? De esta transformación de sensibilidades en torno a los muertos, de su construcción simbólica, y de la modificación de los imaginarios relacionados a la muerte, yo leo un profundo aporte que se puede hacer desde la muerte. Porque verás, yo también manejo una línea de investigación que para mí es muy importante, que tiene que ver con la memoria, porque considero que los espacios de la muerte no necesariamente son espacios vistosos o de terror, sino espacios que están cargados de profundas dimensiones, ¿no es cierto?, relacionadas al ejercicio de la memoria, porque así están definidos, ¿no? Entonces, también he aportado, ¿no es cierto?, con un ejercicio metodológico para trabajar estos espacios como anclas, ¿no?, de memoria social en las distintas comunidades, al mismo tiempo como aulas, como espacios para el ejercicio pedagógico, ¿no?, que ciertamente es una posición reivindicativa, liberadora, política, si le opones a ese análisis, por ejemplo, al de la patrimonialización, por ejemplo, ¿no?, al simple culto a las tumbas como estructuras, ¿no?, sino más bien al análisis del acercamiento que cada colectividad tiene con sus muertos como un hecho íntimo, como un hecho profundo. Y esto es interesante porque si analizamos lo que pasa con los conglomerados de la muerte contemporáneos, lo que intentan es de alguna forma mediar ese acercamiento y volverlo rápido, ¿no?, volverlo eficaz. Y hacia allá estamos yendo, ¿no?, hacia un espacio temporal donde la muerte va a ser cada vez como que más procesada más rápidamente, que es hacia donde va la eficacia en cuanto al sistema capitalista, si quieres, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Ya, y por último, y relacionado a este tema de ya específico de líneas de investigación, ¿qué investigaciones desde la cultura funeraria existen en la actualidad que nos ayuden a dilucidar mejor esta relación de política y muerte? Bueno, como te dije al principio, ahí los estudios en cuanto a la muerte se han expandido muchísimo, ¿no? Quizá, por ejemplo, en la memoria o en el trabajo de algunos de los fundadores desde la historia o la antropología,
se lograba entrever las dimensiones culturales del proceso, ¿no? Pero sin embargo, ahora cuando ya introduces temas como la memoria, como justamente la distinción, la diferencia, entonces encontramos que a través de los estudios de la muerte, ¿no es cierto?, de los estudios que se relacionan con los espacios de la muerte, pues puedes ingresar a temas tan dispares y profundos como, por ejemplo, la violencia, ¿no? Las formas de violencia, el ejercicio de la violencia social, las diversidades. Puedes entrar a temas tan profundos como la memoria, ¿no? Como los mecanismos de imposición de memoria. Te cuento que, por ejemplo, como para ponerte en un ejemplo real, ¿no? Que además lo vamos a ver el próximo día jueves, me parece. Cuando nosotros iniciamos el trabajo en la comuna de Llano Grande, ¿no? Además de encontrar los archivos comunitarios, leer con la comunidad estos archivos, intentar descifrar con ellos el sentido que tiene su cementerio. Por ejemplo, nos sorprende encontrar que ellos establecen el cementerio en 1969 tras la muerte de Raúl Tasiguano, perdón, un líder político de la comuna, ¿no? Que se enfrenta a la gente de Calderón y que muere en circunstancias misteriosas, ¿no? O sea, básicamente lo que la comuna dice es a este le mandaron a matar, los de Calderón. Pero yo no entendía, ¿no es cierto?, en un sentido básico, o sea, qué importancia puede tener la muerte de este sujeto, ¿no es cierto?, y la edificación del cementerio. Pero era tan profundo este tema que la comuna como rechazo, como una posición política frente a la parroquia central, ¿no es cierto?, blanco mestiza de Calderón, decide hacer dos cosas que me parecen a mí importantes de ser leídas. La primera es que trabaja para la consolidación de su cooperativa de transporte con el fin de tener acceso a su comuna. Y la segunda es que edifica el cementerio. Y la edificación del cementerio va seguida del traslado de los restos, de algunos de los restos desde Calderón hacia el nuevo cementerio de Llano Grande. Entonces, claro, este espacio, ¿no es cierto?, que se había generado iba bastante más allá de la simple necesidad de dotación de un espacio para inhumación de los restos. Era un espacio, si se quiere, una geografía, ¿no es cierto?, necesaria para posicionarte frente a la parroquia. Y la parroquia no era solamente la unidad administrativa que gobernaba la comuna, ¿no?, sino también la historia oficial de esa comuna. La historia que les había folclorizado, la historia que les había excluido, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de que empiezan a enterrarse en su propio cementerio, la comuna empieza un proceso de reflexión interna, ¿no? Y en ese proceso de reflexión construyen, por ejemplo, elementos que por ejemplo, les posicionan frente a la planificación pública. O sea, y que les enfrenta al crecimiento urbano de Calderón, ¿no? Y que les obliga a pensar en política pública, les obliga a pensar necesariamente en su vida, en la cotidianidad. Y en última instancia, impacta en lo que, por ejemplo, David Harvey va a llamar el derecho a la ciudad, ¿no? Porque es una comuna que de repente empieza a opinar sobre su posicionamiento, ¿no es cierto?, tanto frente al espacio como su posicionamiento político. A raíz de la instauración del cementerio de Llano Grande, el resto de comunas va a empezar a declararse territorios comunales ahí en Calderón. Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo de un caso de investigación, de un caso de análisis, ¿no es cierto?, muy puntual, de cómo, por ejemplo, en esa lectura que se está haciendo, ¿no es cierto?, de los muertos y del espacio de los muertos y del culto a los muertos, ¿no es cierto?, está llevando hacia sinuosas variantes que impactan en la cotidianidad, en la vida política, en la vida cultural de las poblaciones, ¿no? Y que en ocasiones hace falta simplemente abrirse. Hay ocasiones en las que te topas con muchos estudios relacionados a la muerte que son bastante descriptivos y eso es lo que creo que hay que dejar atrás, ¿no? O esos estudios que son monumentalistas, por ejemplo, que te hablan de un cementerio en particular, pero como una entelequia de la piedra, ¿no? Como esta suerte de culto a la piedra y a las edificaciones, que si bien es impresionante porque es parte del culto a los muertos, ¿no es cierto? Creo que hay un montón de elementos más que,
que puedes leer, ¿no? Entonces, en este caso se me ocurrió este ejemplo que te cuento y para mí es aleccionador, o sea, cada vez que intento entender, ¿no? O sea, cómo una comuna puede basar, digamos que su proceso de resistencia política frente a la administración, a la ciudad, al espacio, desde el mundo de los muertos.